bicentenario, y hoy celebrando el bicentenario también estamos contentos de poder unirnos en esta reunión. Pastor Cristian, bienvenido. Tiene usted un tiempo, tiene la palabra para darnos esta ponencia con la doctora Teresa Ochoa. Bienvenido, Pastor Cristian, adelante. Dios lo bendiga. Gracias, Pastor Daniel. Gracias a todos los pastores y líderes, pastoras también que están conectados en este momento a través del Zoom y también las plataformas de UNICEF, de FRAPEL. Solamente tomar unas palabras de saludo porque queremos aprovechar al máximo la participación de la doctora Teresa. Estoy tan honrado de que ella esté con nosotros para que pueda aportar los conocimientos, experiencia profesional, pero solamente quiero recalcar la parte humana de Teresa y me permito tutearla porque venimos trabajando ya por cerca de 8 o 9 meses en Resucita Perú Ahora. Es una iniciativa desde la fe y la ciencia donde diferentes profesionales, personas de fe, diferentes organizaciones sociales nos reunimos sábado a sábado para ver cómo podemos contribuir con esta pandemia que nos tocó vivir, nos tomó por sorpresa, no preparados. Mucho se ha dicho en relación a la vacuna. Lamentablemente hay noticias falsas que a veces circulan de una manera tan fácil por las redes, pero creo que es nuestra responsabilidad poder escuchar a personas que conocen del tema y creo que Teresa es una de ellas porque ella ahorita está liderando también el equipo de investigación de la vacuna CureVac. Si no me equivoco, Teresa, tú estás al cargo de esta investigación, una vacuna que está en el proceso de prueba, de ensayo clínico. Y bueno, dicho sea de paso, también quiero mencionarles que el día de hoy, gracias a Dios, me tocó a la vacuna. Tengo 55 años, así que no dudé en ir a primera hora a vacunarme y estoy esperando, por supuesto, también la segunda dosis para cumplir con el protocolo de vacunación y de alguna manera no solamente protegerme yo, proteger mi familia, quienes están conmigo, sino también las personas que de alguna u otra forma siempre estamos en contacto en la sociedad. Creo que la vacuna cumple un rol doble, proteger a mí y proteger a los demás, y en ello todos nosotros somos responsables por eso también. Teresa, muchísimas gracias. Te cedo la palabra para que tú puedas exponer acerca de la vacuna y gracias por estar con nosotros. Sí. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es un gusto conversar con ustedes. Si me pueden permitir compartir la pantalla. Tengo una presentación breve porque creo que va a ser más interesante y útil para ustedes tener un momento para preguntas, ¿no? Entonces, creo que después de mi presentación podemos abrir las preguntas. Bueno, como les dije, para mí realmente es un gusto conversar con ustedes. Yo soy pediatra, médico pediatra con especialidad en infectología y actualmente soy directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Estamos haciendo varios trabajos en el tema de COVID y también, como se mencionó, estamos participando en un estudio de vacuna para COVID. Pero más importante que eso, soy miembro de Resucita Perú Ahora, que participamos con mucho gusto desde hace ya varios meses tratando de contribuir un poquito desde lo que es nuestro lado de expertise y el conocimiento que tenemos sobre esta nueva enfermedad. El día de hoy voy a hablar o hacer un resumen para ustedes de la situación actual de la pandemia. Voy a un poco comentarlos los diferentes tipos de vacunas que hay y los niveles de eficacia. Luego voy a pasar a hablar del Plan Nacional de Vacunación, las estrategias que se están haciendo de vacunación, los retos de la vacunación en el Perú y los retos a nivel global. Como ustedes saben, la vacuna es una de las herramientas más poderosas que tenemos para poder controlar las enfermedades infecciosas. Nosotros, por ejemplo, en la población pediátrica, como ustedes saben, en un niño de 2 años, ya ha recibido casi 15 vacunas, ¿no? Y es gracias a las vacunas que ya no tenemos niños con polio, que ya no tenemos niños con sarampión, aunque todavía hay algunos países que tienen rebrotes de sarampión porque sus tasas de vacunación han bajado, ya no tenemos polio, ya no tenemos meningitis por hemófilos influenza, y así hay muchos ejemplos de lo exitoso que ha sido la vacunación para prevenir estas enfermedades, para controlar las epidemias y sobre todo para tener niños y adultos más jóvenes, más saludables, ¿no? Entonces,
Revisemos en primer lugar cómo está la pandemia. Esto es al día de ayer y a nivel mundial están reportados alrededor de 181 millones de casos de COVID, representando alrededor de 3.9 o 3.9 millones de muertes a nivel mundial. Como ven de esta gráfica, son las barras según las diferentes semanas y vemos que la mayor cantidad de casos están en las Américas, seguido muy de cerca en el color verde que ustedes ven acá en Europa, y la parte morada que representa la parte del sureste de Asia, sobre todo nos estamos refiriendo a India. Esta es una gráfica tomada del centro de vigilancia que hay en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, donde tenemos, esto lo he copiado el día de hoy, es al 30 de junio, donde, como otra vez digo, tenemos 181 millones de casos de COVID, con 3.9 millones de muertes, y lo que resulta fabuloso, increíble el avance de la ciencia, es que como a poco menos de 2 años de esta pandemia ya se han distribuido y administrado alrededor de 3.000 millones de vacunas. Como ven de esta gráfica, los puntitos son los casos de COVID, la mayor cantidad están en Estados Unidos, pero ahí con 33 millones, seguido muy de cerca de India, lamentablemente, que tiene 30 millones de casos, y en tercer lugar está Brasil con 18 millones de casos, ¿no? Como ustedes ven acá, esta es la curva a nivel mundial de los casos diarios, tanto en el 2000 como en el 2021, y acá tenemos los casos de fallecimientos también a nivel mundial. Entonces, esta es una pandemia sin precedentes y que realmente corresponde a todos nosotros aportar desde el punto de vista individual con esa responsabilidad de prevenir la infección y prevenir, si es que estamos infectados, prevenir contagiar a otras personas. Al final es una responsabilidad individual, claro que muchas veces difícil de cumplir. ¿Cómo estamos en el Perú? Esto es tomado de la sala situacional. La última que está reportada es con datos al 21 de junio, es decir, hace una semana. Como ustedes ven, en el Perú tenemos a la fecha alrededor de 2 millones de casos de COVID, 2 millones de casos de COVID, se han hecho alrededor de 13 millones de muestras que se han procesado, y como ustedes saben, en las últimas semanas han cambiado dramáticamente estos números de fallecimientos, ¿no? Inicialmente, si lo comparamos con los datos actuales, estábamos como en 58.000, 70.000, y ahora los valores son de 190.000 fallecimientos. Y lo que sea, ¿por qué ha habido este cambio tan grande? Porque ahora se están usando las cifras del SINADEF, que es el registro de los fallecidos, y se está comparando con los excesos de fallecimiento respecto a los años previos, ¿no? Entonces, este es el exceso de fallecimientos que se atribuyen al COVID. Antes de que se hiciera este cambio importante, nuestra tasa de letalidad, es decir, de todos aquellos que se infectan, cuántos se mueren, hemos estado por varias semanas alrededor de un 3%. Pero ahora, vean ustedes, con esta nueva corrección del número de fallecidos, estamos con una tasa de letalidad de 9%. Y cuando se hacen estos cálculos ajustados por 100.000 habitantes, lamentablemente somos el país con la mayor tasa de letalidad a nivel mundial, ¿no? Por 100.000 habitantes. Y lo que me preocupa mucho, y sigue siendo una gran preocupación, creo que para todos nosotros, es nuestra capacidad instalada en los hospitales. Cuando empezamos la pandemia, y tengo yo registrados estos datos de marzo, de mayo del año pasado, teníamos solamente en el Perú 270 camas de cuidados intensivos. A lo largo de estos meses se ha logrado mejorar, y como ustedes ven acá, estamos alrededor de más o menos 2.700 camas de UCI que tenemos en la actualidad en todo el Perú, pero lo lamentable es que el color amarillo, como ustedes ven, es las camas disponibles. Es decir, nuestra tasa de ocupación de las camas de cuidados intensivos, de las camas con ventilador, sigue siendo muy, muy alta. Por eso que es tan importante seguir siendo cautos en prevenir las infecciones, porque una vez que una persona se infecta, hay pues la posibilidad de que vaya a tener un COVID severo y que este a su vez requiera de manejo en cuidados intensivos. Cuando vemos los fallecimientos, que ya dijimos que están alrededor de 190.000, con una tasa de letalidad de alrededor del 9%, acá es importante recordar que la mayoría de los fallecidos se han dado en el adulto mayor, las personas mayores de 60 años. Miren ustedes, 133.000 casos,
Y en esta parte ven cómo está la distribución según sexo. Han fallecido más hombres que mujeres, y claramente se ve que a partir de los 60 años en todo este grupo de fallecimientos, ¿no? Cuando vemos comparado por sexo, también mayor porcentaje en hombres, y esta es la curva de fallecimientos a lo largo de estos 2 años de la pandemia, y este pues es el segundo caso que vamos a hablar. No he traído una información que recién me ha llegado y que todavía no le he terminado de leer, que son los estimados de la tercera ola. Y realmente son alarmantes. Aparentemente, si es que esos estimados son correctos, la situación más probable que tenemos es que la tercera ola va a ser muchísimo más severa que estas 2 primeras que hemos tenido, en el rango de 3 a 4 veces más el número de casos. Así que esto creo que es importante, la labor que todos ustedes están haciendo como fuente de difusión de información para mantener las medidas de prevención y, por supuesto, promocionar la vacunación. Esto es en cuanto al número de casos hasta el 26 de junio, y justamente acá los departamentos con mayor cantidad de casos es Lima Metropolitana, Arequipa, también está el Callao, y en la parte norte, como ustedes ven acá, sobre todo está La Libertad y Piura, como los 2 departamentos que tienen mayor cantidad de casos, y ustedes que están en Lambayeque, estamos acá alrededor de 57,000 casos, que representa casi el 3% de todos los casos a nivel nacional. Muy bien, con esta introducción voy a pasar a hablar de las vacunas. Esto es un poquito técnico, pero de todas maneras lo quiero explicar y después vendrán las preguntas, porque creo que es muy importante que ustedes conozcan. Actualmente para el COVID se han desarrollado estas 6 plataformas, es algo pues realmente sin precedentes en la historia de la medicina, 6 plataformas para las vacunas estas contra el COVID. Hay 2 novedosas que son del material genético del virus, que son las vacunas de DNA y de RNA mensajero. Estas son relativamente nuevas. Hay vacunas que solamente se inyecta la proteína del virus, que es la proteína de la espiga o el spike, o sea, basado en proteínas. Luego tenemos una nueva plataforma que son de vector viral. Ahora las voy a explicar con más detalle, y que pueden ser tanto no replicantes como replicantes, que dentro de este virus, que sirve como un vector, es decir, que lleva la información genética de la parte específica del virus que queremos que luego el sistema inmune produzca protección. Y luego tenemos otras 2 tipos de vacunas que son con el virus inactivado y el virus atenuado, que son tipo de vacunas más antiguas, así como diríamos que tenemos más experiencia, ¿no? Como por ejemplo, un virus inactivado es el virus de la vacuna que tenemos para el virus de influenza, ¿no? Un virus atenuado, por ejemplo, es la vacuna que tenemos para rotavirus en los niños, ¿no? Entonces son virus vivos atenuados. Entonces con estas 2 plataformas ya tenemos bastante experiencia, pero solo les quería mostrar, miren la gran cantidad de esfuerzo y desarrollo que se ha tenido en la ciencia para poder controlar esta pandemia. De todas estas mecanismos, ustedes como saben, está de las de RNA, tenemos la de Moderna, la de BioNTech, que es la también conocida como Pfizer, y luego está la de CureVac, que brevemente les voy a contar lo que hemos hecho. Las de vector viral, ustedes como saben, está la de AstraZeneca, que actualmente la tenemos en el Perú y se está usando en algunas regiones, y también está la de Johnson & Johnson, que está aceptada también en algunos otros países. Y finalmente, la del virus inactivado, tenemos las 2 vacunas de la China, que son Sinovac y Sinopharm, que también hemos usado en el Perú. Entonces, de toda esta lista, nosotros actualmente tenemos una vacuna de RNA mensajero, que es la de BioNTech Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, que se está usando sobre todo en zonas más alejadas por los requerimientos que no son tan estrictos en cuanto a la temperatura, y tenemos la vacuna de Sinopharm, que sobre todo se ha colocado al personal de primera línea. Como les dije, la más novedosa es la vacuna de RNA mensajero. Recordemos que este es un virus RNA, es decir, que su material genético es en vez de ser ADN, es RNA, y una partecita de ese material genético es el que codifica para la espiga, que esta es la espiga, ¿no? Es la que justamente esta proteína que se une al receptor de las células y hace que luego el virus entre y destruya la célula y produzca la enfermedad. Entonces, lo que hacen estas nuevas vacunas es que se ha sacado la información genética de esta parte nada más, y se introduce dentro de una capa de nanolípidos, de grasa, y esa es la vacuna, que luego al ser introducida en nuestro organismo, va a ser esta capa de grasa que se junte con la pared de las células, ingresa al citoplasma, y luego nuestra propia maquinaria produce la proteína, ¿no? Porque el RNA es el mensajero, es el que lleva la información genética para que nuestros ribosomas produzcan las proteínas, ¿no? Entonces se forman bastantes espigas que a su vez después salen
y son las que son reconocidas por nuestro sistema inmune para producir anticuerpos. Esta plataforma, esta metodología es la que tiene la vacuna de Pfizer, que es la que actualmente estamos aplicando en la mayor cantidad de partes del Perú. ¿Cómo han sido los resultados de esta vacuna? Porque a veces es bien difícil de entender qué cosa es este nivel de eficacia. Esta es una de las vacunas que tiene alrededor de 95 nivel de eficacia, y como ustedes pueden ver, posterior a la vacunación, acá en rojito son los casos de COVID que se han presentado. Esto es número acumulado de casos. Acá tenemos los casos que se presentaron en los pacientes vacunados, y ustedes ven en azul la cantidad de casos que se van dando en los pacientes que recibieron el placebo, ¿no? Los voluntarios que recibieron el placebo, y claramente ustedes ven que luego de más o menos de 7, de 14 días después de la primera dosis, hay pues una respuesta muy, muy importante de protección. Sin embargo, aquí quiero mencionar que para esta vacuna realmente se sabe que la mayor protección es 15 días después de la segunda dosis, ¿no? Es como está establecido. Entonces no olvidemos de nosotros recomendar a aquellas personas que se vacunan, que no hay cierta protección después de la primera, pero la protección más importante recién se da 15 días después de la segunda dosis. Luego les mencioné, tenemos las vacunas de vector viral, ¿no? Que es un virus. Usualmente usan otro virus como el adenovirus, que es un virus que produce resfrío, por ejemplo, ¿no? Pero que en este caso no produce enfermedad, y dentro se pone el material genético de tal forma que el virus ingresa a la célula, y luego el material genético hace que se produzca el RNA mensajero, que sirve para producir las proteínas que dijimos, y eso lleva luego a la producción de anticuerpos, ¿no? De tal forma que nuestro organismo ya está protegido, de forma que ya tiene células de memoria que van a producir alta cantidad de anticuerpos, que de tal forma si nos exponemos a un virus, ya este virus es neutralizado por la cantidad de anticuerpos que tenemos. De estas, la más usada, o que estamos usando en el Perú, es la de AstraZeneca, que como ven acá, estos son igualito como veíamos en el anterior, el número de casos, en el caso de los que recibieron placebo, y menor, aunque no tan alto en el grupo que recibió la vacuna, ¿no? Y luego tenemos las vacunas del virus que está inactivado. Básicamente es el mismo virus con toda su información genética, o sea, todo, están sus proteínas, está su cápsula, está su material genético, pero es inactivado por ciertas sustancias, de tal forma que el virus no produce enfermedad, ¿no? Pero sí tiene la información para luego activar el sistema inmune. Esto es un poquito el resumen de cómo son estas vacunas. La de Pfizer, que ya les dije que es RNA mensajero, se requieren 2 dosis, se requiere una congelación importante a -70, pero ya se sabe que entre 2 y 8 grados puede estar hasta un mes, y esta es la vacuna que tiene una eficacia, o sea, ese nivel de protección del 94%, y algo similar es la Moderna, pero esa no la tenemos en el país. De las 2 vacunas que son de vector viral, solamente voy a hablar de la de AstraZeneca, porque como le dije, esta la tenemos en mi país, requiere 2 dosis, ¿no? Separadas puede ser hasta 6 semanas o 12 semanas, requiere una temperatura de 2 a 8 grados, es decir, la temperatura normal de un refrigerador, puede durar hasta 6 meses, y el nivel de eficacia en promedio es alrededor del 70%. Nosotros no tenemos la de Novavax, que es la de proteína. La de Gamaleya es la vacuna Sputnik, que es la vacuna rusa, que también tiene un buen nivel de eficacia, y las que sí tenemos acá son las dos vacunas chinas. Tenemos la de Sinopharm, que tiene un nivel de eficacia que está alrededor del 80%, y como ustedes saben también se requiere 2 dosis. Como se mencionó, nosotros hemos participado en el estudio, estamos participando en el estudio de la vacuna CureVac, que es una vacuna alemana de RNA mensajero. Ha sido un estudio multicéntrico internacional con alrededor de 40.000 voluntarios, ha sido una fase 2-3, hemos participado 10 países en total, incluyendo 6 países de América Latina, y nosotros como Perú hemos enrolado alrededor de 7.500 voluntarios. Nosotros como Cayetano Heredia hemos participado en este estudio. Como les dije, se inyecta esta vacuna que tiene el mensaje, ¿no? Que son como las instrucciones para fabricar una proteína, de tal forma que nuestro cuerpo produce la proteína, que a su vez hace que se estimule la producción de anticuerpos, que son los que nos van a proteger cuando ya nos expongamos en una infección natural contra el virus. Este estudio todavía está en curso, recién hemos tenido los análisis iterinos, y estamos a la espera de los análisis finales, que deben salir en el transcurso de esta semana, para poder un poquito ver cuáles son los siguientes pasos a seguir. Muy bien, entonces con esto termino lo que son las diferentes vacunas, y vamos a pasar a hablar sobre el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID, que lleva el eslogan "Pon el hombro".
Y esto me hace acordar que debo mencionar que obviamente les he presentado a ustedes los aspectos técnicos para que sepan cuáles son las diferencias entre las vacunas, cuáles son los diferentes tipos de eficacia, pero lo más importante es cuál vacuna es la mejor, es la primera que llega a nuestro hombro, ¿no? Entonces, por eso pon el hombro es un buen mensaje, porque justamente nosotros tenemos que ayudar al Perú a combatir la pandemia, haciendo que nosotros nos vacunemos muy bien, como se mencionó, no solamente por nuestra protección personal, pero también para proteger a nuestro entorno. Y la mejor vacuna es la primera que nos ofrecen. En octubre del año pasado se sacó esta resolución ministerial para hacer todo el plan de vacunación, obviamente con el objetivo de disminuir la mortalidad del COVID en el marco de esta pandemia, ¿no? Y ahí se establecieron 3 niveles o fases de vacunación para vacunar en total a 22 millones de personas, porque esto es en los que son mayores de 18 años, ¿no? Estaba en la primera fase de vacunación el personal de salud, los bomberos, ¿no? Todo lo que es primera línea, las Fuerzas Armadas. En un segundo nivel estaban los adultos mayores, las comunidades indígenas, los que están privados de su libertad, los que tienen comorbilidades, los maestros, y ya en un tercer nivel o tercera fase el resto de la población. Sin embargo, el 29 de enero se organizó un comité de ética para hacer las recomendaciones al ministerio en cuanto a las decisiones de cómo se debe priorizar, ¿no? ¿Qué grupo debería realmente vacunarse antes? Y en base a eso es que lo importante es que los mayores de 60 estaban inicialmente en esta segunda fase y ya pasaron a la primera fase, y es lo que ha sido prioritario a nivel nacional, y ustedes saben muy bien que ya se ha terminado la vacunación, bueno, no completamente, pero los mayores de 60 junto con el resto de lo que son todo lo que es primera línea, ¿no? Para mantener la integridad del sistema de salud y de los servicios básicos. Entonces yo creo que ha sido muy importante. Este es un slide ya un poquito antiguo, pero es un documento oficial del Ministerio de Salud en cuanto a la cantidad de dosis que se tenían, ¿no? Para ese entonces, y estos números han cambiado porque tengo entendido que ahora tenemos acceso más o menos a 68 millones de dosis, ¿no? Al principio solamente de Sinopharm, luego de Pfizer, pero también recordar que el COVAX Facility es una entidad internacional que está brindando facilidad de vacunas a países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Porque sabemos que hay pues, un problema de inequidad, y también se ha hecho contratos con AstraZeneca. Todo esto suma 48 millones de dosis, pero además están estas otras negociaciones. Y acá recordar que como todas estas vacunas son de 2 dosis, con estos 48 millones quiere decir que podemos vacunar a 24 millones de personas. ¿Cómo estamos en el mundo? ¿No? Esto ya les mostré. El resumen importante de cómo estamos actualmente es con 182 millones de casos, 3.9 millones de muertes, lamentablemente, pero lo positivo es que ya hay 3.000 millones de dosis administradas. En cuando vemos el porcentaje de población vacunado, hay países chiquititos, algunas islas chiquitas que están alrededor del 70% de vacunación, pero tenemos países como Israel y también Chile, nuestro vecino, que están alrededor de 60% de su población vacunada, o sea, esto es en relación a la población que ellos tienen. Y en cuanto a la cantidad de dosis, ¿no? No como porcentaje, sino de cantidad de dosis que se han administrado, China lleva la delantera, donde se han administrado 223 millones de dosis. Luego sigue Estados Unidos, donde ya se han administrado 150 millones, y luego sigue India, donde se han administrado 50 millones, pero como ustedes saben, ha habido pues realmente lamentablemente un gran aumento de los casos y de letalidad por la variante que estuvo circulando en la India, ¿no? Entonces, esto es, miren, los millones de dosis y por acá los porcentajes de cómo está la vacunación. ¿Por qué es importante lo de los porcentajes? Porque para realmente poder controlar esta pandemia debemos tener alrededor del 70 al 80% de toda la población que esté vacunada. Y esto, como ven, es un reto pues aún gigantesco. ¿Cómo estamos en Perú? Esto también es del tracker que hay en la Universidad de Johns Hopkins. A la fecha, esto lo he tomado el día de hoy, hay 7 millones de dosis que ya se han administrado, 7 millones de dosis, pero que las personas completamente vacunadas, es decir, que ya han recibido sus 2 dosis de la vacuna, está alrededor de 3 millones. Recuerden que la meta es llegar a 22 millones de personas vacunadas, y ahorita estamos en 9% de la población que está vacunada. Y creo que esto es importante ver estos números, porque si bien se está avanzando lo más rápido que se puede con la vacunación,
todavía pues es un valor muy chiquitito, muy pequeñito, y el gran problema es sobre todo si tenemos las variantes estas más agresivas que van a entrar a la población y nos van a encontrar muy desprotegidos. ¿Cuáles son los retos? Por supuesto, uno de los principales fue la compra de las vacunas, dada la situación política del Perú, haber pasado por 3 gobiernos en tan poco tiempo, y ahorita seguimos con este problema. Otro reto importante, aunque ya se ha garantizado la compra de las vacunas, ¿no?, como hemos mencionado, un reto muy grande la distribución, la logística, ¿no?, para en corto tiempo poder vacunar a tantos millones de personas, realmente es un gran reto. La cadena de frío, y acá lo he puesto como una broma, obviamente no se transportan las vacunas en estos, que acá dice Pfizer, ¿no?, pero no se transportan, se requieren realmente de congeladoras de -70, ¿no?, que son muy sofisticadas para guardar estas vacunas, pero lo bueno es que la mayoría después pueden transportarse a las comunidades, a los pueblos más remotos, con una temperatura normal de refrigeración, que es como transportamos el resto de las vacunas. Un gran problema es, por ejemplo, en esta segunda fase que se está programando la vacunación a personas con comorbilidades, que no tenemos unos registros realmente confiables, hay ausencia de registros electrónicos, quizás sí a nivel de salud, pero no para el resto del Ministerio de Salud. El reto que corresponde la vacunación en poblaciones rurales e indígenas, realmente lo de las elecciones, que también ha presentado un reto, y creo que lo más importante es la desinformación, ¿no?, porque mucho se habla de vacunas y no hemos tenido un ente nacional que realmente pueda informar bien, ¿no?, de todo lo que se esté haciendo y contestar a las dudas y las interrogantes de la población. ¿Qué creo que podemos hacer? Apoyarnos en la empresa privada, apoyarnos en las instituciones, en las organizaciones sociales, apoyarnos en la iglesia, porque creo que eso se puede hacer una difusión importante de por qué es tan crítico vacunar a la población, ¿no?, los roles de los comités comunitarios. Después de que se aplica una vacuna hay que hacer una farmacovigilancia, hay que hacer estudios de efectividad, hay que hacer el reporte de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, y como recalco una vez más, tan importante es la información a la población. ¿Qué retos hay a nivel global? No solamente pues el tener los datos de eficacia y las autorizaciones por parte de las entidades regulatorias, un gran reto es la producción a gran escala, porque realmente tenemos que vacunar a toda la población del mundo, y esto por supuesto es un gigantesco reto. El problema del precio, la alocación global, y este es un problema ético muy importante hoy en día, porque de todos esos 3.000 dosis de vacunas que les he mencionado, la gran mayoría son en países de renta alta. A nivel local también es un reto, y por supuesto, como ustedes saben, lo de las variantes es otro reto. Recordemos que, esto no se ve muy bien, pero les voy a explicar. Esto de las variantes es cuando el virus produce mutaciones, ¿no? Y si las mutaciones se dan en partes del virus que lo hacen más, que pueda sobrevivir más, son mutaciones que son relevantes. Y hoy en día se tienen mutaciones que se llaman de preocupación, que es acá con la sigla Variant of Concern, y tenemos las variantes de interés. De las variantes de preocupación, como ustedes saben, es la primera que se reportó fue la variante del Reino Unido, que ahora se le llama Alfa. Luego apareció esta variante de Sudáfrica, donde justamente, por ejemplo, una de las vacunas de AstraZeneca no funcionó, que ahora se llama Beta. Luego apareció la variante del Brasil, que se llama Gamma, que hemos tenido algunos casos en Perú. Y ahora la que más nos preocupa es la variante de la India, que hoy en día se llama Delta, ¿no? Esta variante de la India es la que han reportado que había casos en Arequipa. Luego también han reportado que hay casos en Lima. Probablemente también ustedes en las Maqueques ya tengan casos, porque no todos los casos que se diagnostican se mandan a secuenciamiento. Esto se tiene que hacer a través de secuenciamiento genómico, o sea, de estudiar el RNA del virus, ¿no? ¿Y cuál es el problema con estas variantes? Que estas de acá, las que son las de preocupación, en que en general son más transmisibles. Es decir, no solamente una persona infectada en promedio contagia a 2, estas contagian mucho más, ¿no? Y de manera más rápida. Y en algunos casos también parece ser que son más agresivas, y esa es la gran preocupación. Y yo creo que es en base a estos datos, sabiendo que ya la Delta podía llegar al Perú, es que esos estimados de la tercera hora que les he comentado son bastante grandes. Y luego tenemos otras variantes, dentro de esta ya salió, no está en esta lista, pero ya salió una que se llama Lambda, que es la variante peruana, que es la C37, que ahorita más o menos representa un gran porcentaje de todo lo que está circulando en el Perú, es la variante Lambda. Y obviamente, ¿por qué es importante esto? Porque las vacunas no van a tener el mismo nivel de eficacia contra esas variantes, ¿no?
¿Qué retos generales hay? No sabemos si se pueden intercambiar las vacunas, entonces por ahora se recomienda que si uno se vacuna la primera dosis con Pfizer, la segunda dosis tiene que ser con Pfizer. No se sabe si vamos a requerir refuerzos, ¿no? O sea, que de acá a 5 meses, 6 meses, capaz nos tengamos que vacunar con otra dosis adicional. Esto es muy probable que lo requiramos porque puede hacer que nuestra respuesta de anticuerpos baje en el tiempo y además por las variantes. No se sabe en realidad cuál es el efecto de retrasar la segunda dosis. Algunos países lo han hecho y han visto que ha sido positivo. No sabemos cuánto va a durar la protección, no sabemos cómo va a ser la protección contra las variantes, y hay algunos estudios que han mostrado que, por ejemplo, Pfizer tiene buena respuesta contra la variante del Reino Unido, contra la variante brasilera. Todavía no sabemos muchos datos, por ejemplo, contra la variante peruana, ¿no? No sabemos muy bien si las vacunas van a proteger la infección asintomática, es decir, la persona que tiene el virus, pero que no tiene enfermedad, ¿no? Que no tiene síntomas. Y esto es bien importante porque estas personas pueden seguir transmitiendo el virus, ¿no? Obviamente, como ustedes saben, ya se ha visto que se puede vacunar la gestante y es adecuado porque la gestante le puede pasar al bebé los anticuerpos que protegen al bebé. Entonces acá no solamente se protege a la gestante, sino también al bebé. Y en otros países ya han aprobado la vacunación de los niños. Acá en el Perú también ya se aprobó por parte de DIGEMI y se le va a dar prioridad a los niños entre 12 y 18, o sea, los adolescentes entre 12 y 18 años con comorbilidades, ¿no? Los que tienen algún factor de riesgo importante. Y obviamente también no se sabe si, por ejemplo, en el adulto mayor se puede poner al mismo tiempo con otras vacunas como la de neumococo o como la de influenza. Entonces, en resumen, todavía tenemos muchos retos en la vacunación, pero creo que nuestro rol, nosotros como educadores, como personas que vamos a educar a nuestra población y que confían en nosotros, es poder explicarles esto para realmente transmitirles confianza. Y como les dije, son 3.000 millones de dosis que se vienen aplicando en el mundo con un esfuerzo de poder controlar esta pandemia. Y creo que ese es mi último slide. Excelente, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora Teresa. Muy importante su ponencia, sobre todo la información, ya que eso es lo que la población necesita, ¿no? Necesitamos estar informados. Hay mucha desinformación en los medios de comunicación y muchas veces nosotros comenzamos a transmitir ciertas desinformaciones tomándolas como una buena información, ¿no? Lo aceptamos como que si fuese eso lo correcto, ¿no? Quisiéramos dejar este tiempo, doctora, si hay alguien que está ahí en la plataforma y desea hacer alguna pregunta, por favor, pastores, líderes, tienen unos minutitos para poder hacer la pregunta. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud. Doctora, una consulta. Sí. ¿Aló? Sí, adelante, Moisés. Doctora, una consulta. Mire, yo salí positivo en 2 oportunidades. Ya, y en las 2 oportunidades me salió la dos que me hice, pero fue prueba rápida. En el mes de julio del año pasado y en el mes de abril de este año. En las 2 oportunidades me salieron positivos la prueba rápida. Ahora, la primera rayita me sale positivo, la segunda raya me sale negativo. Según el biólogo que me atendió, la segunda vez, me dijo es como que tú tienes una vacuna, me dijo ahí, ya no, tú no necesitas ni siquiera ser vacunado, me dijo. ¿Es cierto eso? Ya, sí, gracias por la pregunta, porque esta es una realidad, ¿no? O sea, recuerden que el diagnóstico del COVID preciso es con la prueba molecular o la prueba antigénica, es decir, con el hisopo en la nariz. Y de ese hisopo o se busca el antígeno, que es la proteína, o se busca el material genético, que lo hacemos a través de prueba molecular. Las pruebas rápidas o de anticuerpos miden la exposición previa, ¿no? Pero no nos sirven para detectar una infección aguda. Eso es lo primero que hay que considerar. Lo segundo es que si uno tiene anticuerpos, quiere decir que ya se expuso al virus y que tiene protección. Pero lo que no sabemos, esa protección, qué tan buena va a ser y por cuánto tiempo. Hasta ahora lo que se sabe es que probablemente vamos a tener protección
por unos 6, por unos 8 meses. Pero eso no quiere decir que no nos vacunemos, porque ya hay estudios clarísimos que han mostrado que cuando una persona ha tenido COVID y se vacuna, se potencia marcadamente la producción de anticuerpos. Entonces es como un booster, como una dosis extra de protección y que es más duradera. Entonces la recomendación para todas las personas que han tenido COVID es que se vacunen. ¿Cuándo se pueden vacunar? No hay ningún problema de vacunarse después de 15 días de que ya está sin síntomas. El Ministerio de Salud, ¿qué recomienda? Que haya pasado 3 meses. ¿Por qué dice 3 meses? Porque sabemos que los anticuerpos de una infección natural duran al menos 3 meses y uno estaría protegido, ¿no? Y de ahí recién, porque ahorita no tenemos muchas vacunas y queremos que nos alcance para más personas. Pero si a ustedes les tocara, lo mínimo que hay que esperar son 15 días de que la persona ya está sana y se puede vacunar, y eso potencia muchísimo la respuesta inmune y sabemos que va a ser más duradera. Gracias, doctora. ¿Alguien más ahí? Pastor Elvis. Doctora, sí. Doctora, gracias por la explicación. Tengo 3 preguntas, ojalá que me las pueda resolver. La primera es que el RN mensajero es una vacuna que por primera vez su sistema, porque trabaja con el sistema inmunológico y genético directamente y que nunca antes se ha hecho. La segunda pregunta es, ¿qué pasó con los médicos que murieron después de haber adquirido la segunda dosis de vacuna? Y mi tercera pregunta, que es la que más me preocupa, es la siguiente, y no solamente a mí, sino por los hermanos y hermanas que nos preguntan continuamente sobre este tema, dado de que existe también en las redes información que, como bien dijo el pastor anteriormente, son redes muchas veces sensacionistas, pero que en el fondo a veces son médicos también especialistas en en estos temas. Y mi pregunta va en esa línea. ¿Cuál es el grado para usted como médico, científica que es, cuál es el grado de confiabilidad? ¿O cuál sería el grado de confiabilidad, siendo que nadie, ningún laboratorio hasta ahora garantiza su eficacia en términos inmediatos y en términos mediatos? Más aún, la preocupación es dado que usted misma nos acaba de decir que no sabemos qué tiempo va a durar la vacuna y si hay que vacunarse una tercera vez, y una cuarta, y una quinta, y una sexta. Entonces estaríamos en un plan diríamos ya no de tanta seguridad científica, ¿no? Entonces, esas preguntas, si lo pudiera resolver, doctora, encantado y muchas gracias. Sí, ya, muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a la primera del RNA mensajero, ojo, esta es una nueva metodología, pero no quiere decir que no hayan vacunas previas con RNA mensajero, ¿ya? Hace más de 20 años se viene trabajando con este diseño de vacunas. Ya se tiene una vacuna licenciada de RNA mensajero contra la rabia y también se tiene una contra el virus sincicial respiratorio. Entonces, lo menciono como es nueva porque no está dentro de todo el grupo común de vacunas que usamos en población pediátrica, pero sí se tiene experiencia, ¿no? Y es bien importante recalcar que cuando evaluamos vacunas hay 2 aspectos que se evalúan: la eficacia, es decir, qué tanto sirve, qué tanto protege, y el nivel de seguridad. Y lo que se conoce hasta ahora, de estas millones de dosis que se han administrado, que el nivel de seguridad es bastante bueno, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta de los médicos que fallecieron con la vacuna de Sinopharm, sí, pues efectivamente ninguna vacuna es 100% efectiva, ¿no? 100% efectiva quisiera decir que todas las personas que se vacunan, todas están protegidas, y lamentablemente no es así. Hasta la mejor vacuna, que ahorita es la que estamos usando, la de Pfizer, es 95% de protección en condiciones de un ensayo clínico. A nivel poblacional, ya cuando se mide la efectividad en el campo, eso va entre 90 y 95. Entonces, aún la mejor vacuna no está 100% de protección, y eso tenemos que explicar a las personas, a nuestra comunidad, ¿no? En el caso de Sinopharm, no tenemos todavía los datos de la investigación que se ha hecho a nivel local, lamentablemente. Lo que tenemos son los datos que se hizo en los estudios de los Emiratos Árabes, ¿no? Y el porcentaje con que se ha licenciado la vacuna es un 80% de protección. Sin embargo, hay otros reportes que aparentemente eso es un poco más bajo, ¿no? Entre 70 y 80.
Por lo tanto, hay probabilidad de que lamentablemente los médicos que nos hemos vacunado como primera línea con esa vacuna podamos no estar 100% protegidos y por eso se han dado esas muertes. Ahora, el Colegio Médico está evaluando, junto con varios expertos, en ver la posibilidad de reforzar una dosis adicional al personal médico y de primera línea, porque son los que están más expuestos, ¿no? Entonces, eso probablemente sea una recomendación, dado que el nivel de eficacia con la de Sinopharm no fue tan alta. Y con respecto a la tercera pregunta, yo creo que ahí hay una confusión. La evidencia de la eficacia de las vacunas es completamente confiable. Estos estudios no se han hecho con 100, con 2.000, con 3.000 pacientes. Todos estos estudios se han hecho con 30.000, 40.000 pacientes que han entrado en el estudio y el nivel de eficacia es confiable. O sea, no hay duda. Técnicamente no hay duda del nivel de eficacia, que es el primer concepto, y no hay duda del nivel de seguridad. Además, obviamente, el nivel de seguridad se evalúa con los miles de dosis que se van aplicando, ¿no? Ya les conté que son 3.000 millones de dosis y ahí es cuando se evalúa. Porque podría ser que cuando uno hace un estudio relativamente pequeño no se encuentre un efecto adverso importante porque puede ser algo raro, que recién uno lo encuentra cuando aplica millones de dosis, ¿no? Pero como les he dicho, con esta información que tenemos hasta ahora, está demostrando que las vacunas son sumamente seguras. Hay algunas que tienen por ahí algunas cositas que después también si quieren podemos conversar. Pero en cuanto a la confiabilidad, tenemos la certeza que actualmente el nivel de eficacia que se reporta es el adecuado. Y una cosa que me olvidé mencionar es que esos valores que yo les he dado de eficacia son para eficacia en enfermedad en general. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando vacunamos a los niños, ¿no? Obviamente que no se enfermen, pero lo más importante es que no mueran. Entonces, cuando vemos el efecto de la vacuna contra enfermedad severa y mortalidad, casi para todas las vacunas está entre 90 y 100%. Y eso es lo que al final queremos, ¿no? Que la paciente no se enferme de una manera tan severa que requieren cuidados intensivos y que finalmente fallezca. Entonces, creo que desde la información científica que tenemos hay bastante evidencia de confiar en esos resultados. Excelente. Muchas gracias. Hay una tercera pregunta, doctora, del Pastor César Morales. Pregunta si hay una posibilidad real de la llegada de una tercera ola. Sí, esto definitivamente sí. La respuesta es definitivamente sí, porque no vamos a ser ciegos como pensábamos que iba a pasar en el Perú para la segunda ola, ¿no? Lo que pensábamos en el Perú, como ya tenemos tanta tasa de contagio, tenemos tasas de cero prevalencia tan altas, ¿no? Cuando se midieron los anticuerpos en la población, Lima tenía 40%, Iquitos tenía 80%, ¿no? Y pensamos que con ese nivel de protección no íbamos a tener una segunda ola, y sí nos vino una segunda ola. Y ahora si vemos qué es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, sobre todo en Europa y Norteamérica, todos están entrando a una tercera ola. Muchos países están nuevamente pasando a sistemas de confinamiento por semanas, ¿no? Entonces, que vamos a tener una tercera ola, no hay duda, y como les mencioné, en relación a ese informe, que no les he copiado la gráfica porque no lo terminé de leer bien, recién me llegó ayer a mis manos, del estudio que ha hecho Salud, es que efectivamente va a haber una tercera ola, y por lo que vi rápidamente, va a ser más o menos entre aparentemente octubre, noviembre, diciembre de este año, ¿no? O sea, va a haber un periodo que vamos a bajar, porque ahorita estamos recién bajando el pico de la segunda ola, vamos a tener meses que no vamos a tener mucho y después va a volver a subir. ¿Puede ser que eso sea antes? Sí podría ser, sobre todo qué tan rápido se dispersa la variante, la Delta, ¿no? La variante de la India, que es la que tiene alta contagiosidad. Excelente. Pastor Jorge Muñoz, él está en España, Madrid. Son exactamente, creo, ahorita las 11 de la noche allá también. 12 de la noche. Muy buenas a todos los compañeros. Adelante, Pastor Jorge, tu pregunta. Sí, doctora, le estaba escuchando y tiene toda la razón del mundo. Bueno, nosotros ya nos vacunamos con la Pfizer aquí, bueno, mi esposa con la AstraZeneca. Quiero comentarles, bueno, a los que tienen muchas dudas, si quisiera aportar algo, ¿no? Está excelente la exposición de Teresa Ochoa, realmente qué bueno que se esté transmitiendo por el Facebook, lo hemos compartido en las plataformas. Yo hasta hace como 15 días no podía hablar bien, he tenido muchos bajones y todo fue que me vacunaron, no fue ni psicosomático ni psicológico, nada, me vacunaron y no me nebulizo ya, solo en un caso de emergencia. Me ha ido espectacular la Pfizer, en una semana, en 10 días más me vacunan la segunda dosis y está yéndome bien. Mi esposa fue la AstraZeneca también
y esto de trombos no hay nada que ver. Sí quisiera aportar un poco y también decirle a la doctora, la tercera ola sí es real. Aquí en España, pues ya no usamos mascarillas, está todo normal, entre comillas, pero se han descuidado a la juventud. Por favor, cuiden a los jóvenes. Ahora mismo están asilados miles de jóvenes en las Islas Canarias, en Marbella, porque han venido jóvenes de toda Europa y se ha armado un problema que grande. La tercera ola sí es real, y de hecho se está hablando de una cuarta, no sé si es ola, pero que aprenderemos a convivir con ellos, ¿no? Para terminar, doctora, quisiera preguntarle, en Boston, un pastor amigo en Massachusetts, nos está comentando de que Shanghái ya dio una orden de que no se hable de coronavirus, que vamos a aprender a vivir normal como una gripe. Ya todos los diarios están cortando la palabra coronavirus porque se va a tomar como una gripe normal, así como fue la gripe española, que no fue española, que fue americana. Entonces, vamos a aprender a convivir normal. En Shanghái ya está esto y ya la gente está haciendo una vida normal. Pero el doctor de Boston, el pastor de Boston está comunicando de que dejemos que la naturaleza, primero Dios, ¿no? Que no tampoco seamos un poco, bueno, hay gente que no está muy a favor de la vacuna, que no pongamos a nuestras congregaciones en riesgo, de nuestras familias. Él está recomendando la vacuna y está diciendo naturalmente, de hecho, que nuestro cuerpo ahora está generando anticuerpos mejor que la vacuna. Entonces está probado en Boston, recuerden que están las mejores universidades allá, que han descubierto que la gente está primeramente mentalizándose, vacunándose y tomando muchas vitaminas naturales, mucha fruta, todo, y el cuerpo, han descubierto que el cuerpo está formando anticuerpos. Yo voy a ver si cojo el link del pastor donde nos enseña los testimonios y se los puedo mandar, se los estoy pidiendo ahora, o si no más tarde, pero eso está ayudando. De hecho, aquí en España y Madrid, muchos doctores, porque todos lo hemos pasado en casa, ¿no? Están diciendo de que nuestro cuerpo lo dejemos que es sabio. Nuestro cuerpo está generando, incluso por ejemplo, pacientes que tenían problemas de diabetes, una insulina natural, y que se está generando bastantes anticuerpos normales. Y en Shanghái están experimentando que todo entró por la mente, ¿no? Por eso están quitando la palabra coronavirus, para que la gente no se psicosee tanto. En mi experiencia me ha ido muy bien con la Pfizer. Ya no necesito oxígeno, hasta hace 15 días lo necesitaba, y les motivo que se vacunen. Muchas gracias por su comentario. Yo creo que ahorita todavía no podemos dejar de hablar del coronavirus cuando vemos estos miles de casos que todavía se vienen dando diariamente y los miles de casos de fallecimientos que todavía tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje más importante es seguir siendo cautos, ¿no? Cautos y seguir, todavía no tenemos y sobre todo en nuestros países, ¿no? En Shanghái probablemente si millones de personas se enferman, capaz tengan cuidados intensivos para todos. Pero si millones de personas se enferman acá en el Perú, nosotros colapsamos. Ya les hemos mostrado esa gráfica, tenemos una linecita así chiquitita de camas UCI disponibles. Entonces, el problema con nosotros, con nuestros países, es nuestro sistema de salud, que todavía es precario. Y por lo tanto, tenemos que no correr el riesgo de saturar al sistema de salud. Y por eso es importante que no tengamos muchos casos. Y yo creo que nosotros vamos a tener que seguir usando la mascarilla todavía por mucho tiempo. Gracias, doctora Ochoa. Una última pregunta. Dice, la pregunta es, ¿podemos vacunarnos o hay alguna persona que está contraindicada? Sí, muchas gracias por esa pregunta, porque es la más frecuente de todas, ¿no? Si hay contraindicaciones. Y realmente no hay, ¿no? Las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen problemas pulmonares, que tienen asma, que tienen cáncer, con mayor razón son las personas que se tienen que vacunar, porque esas personas son las que tienen más riesgo de hacer enfermedad severa. Lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, con los pacientes que tienen cáncer, como tienen cáncer y usan inmunosupresores que les bajan las defensas, los anticuerpos en ellos se bajan rápido. Y por los pacientes con cáncer van a necesitar con mayor razón, por ejemplo, una tercera dosis. Y ya hay estudios de eso, ¿no? Entonces, esa es la preocupación de muchas personas, sobre todo las de mayor edad, cuando empezamos a vacunar
tengo tal enfermedad, ¿me podré vacunar? ¿No me podré vacunar? ¿Tomo desayuno? ¿Tomo mi medicina? No puedo hacer, no hay ninguna contraindicación y eso es completamente seguro. Lo único que se ha visto es personas que te puedan, por ejemplo, dependiendo de cada vacuna, ¿no? En el caso de la Pfizer, personas que han tenido, por ejemplo, alergias severas a algunos componentes de la vacuna, que en este caso es la cápsula de los lípidos, pero son eventos muy, muy raros. Y en quienes tenemos que ser más cautos, en personas que han tenido previamente una experiencia de un shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica tan severa que los ha llevado a usar adrenalina, ¿no? Epinefrina. Esas personas que han tenido shock anafiláctico, o sea, que es alergia severa, ¿no? Que se les ha cerrado la boca, que se les ha hinchado todo, que han necesitado ir a una emergencia por una alergia severa, esas personas hay que ser más cautas y hay que mantenerlos en observación durante los primeros 30 minutos, que es el tiempo en el que están a más probabilidad de tener estos eventos alérgicos, ¿no? Pero excepto de eso no hay contraindicación, hasta lo que sabemos ahora, ¿no? Probablemente de algunos años podamos saber algo más, pero hasta lo que sabemos no hay contraindicación. Ok, muchas gracias, doctora. Buenas Yo tardes, soy Pastor Juancho Macero. Doctor Juancho Macero, creo que tiene una pregunta. Sí, pastor, buenas tardes, bendiciones para la doctora. Cuando un paciente ya recibe la segunda dosis, ¿en qué tiempo se completa y cuál es la recomendación para ese paciente y allí en adelante? Y otra preguntita es para cómo enfrentar la tercera ola. ¿Cuál debe ser una recomendación? Es que si la doctora nos puede conceder. Sí, Gracias. muchas gracias. Yo pienso que todos tenemos que ser cautos, pese a que hemos recibido nuestras 2 dosis, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos con todos los cuidados del caso hasta 2 semanas después de la segunda dosis, hasta 2 semanas. El Ministerio de Salud ha sacado su anuncio con 3, pero no sé de dónde ha salido eso porque son 2. Ya 2 semanas después de la segunda dosis es como si todavía no estuviéramos del todo vacunados, ¿no? Porque es el tiempo que demora en tener la protección de anticuerpos. Sin embargo, si uno trabaja en un ambiente que hay muchas personas, que está en una oficina, que está en un ambiente cerrado, igual tiene que seguir cuidándose, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en un ambiente que compartimos una oficina 6 personas, que ya ahorita todos se han ido, pero acá ven. Entonces, igual nosotros no nos quitamos la mascarilla para nada. Almorzamos con turnos para estar una mesa separada 2 metros de la otra, porque el mayor riesgo que uno tiene de adquirir COVID es cuando se quita la mascarilla. Yo ahorita me la estoy quitando porque ya todos se han ido, pero después el resto del día no me la quito. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para la siguiente ola? Si uno sale de su casa, bueno, no sé, el colega de España, capaz la situación es diferente porque tengan una mayor tasa de vacunación, pero ya les he mostrado en el Perú, estamos solamente en 10% de la población que está vacunada. Por lo tanto, si uno pone un pie fuera de su casa, tiene que ser con mascarilla. Si uno va a entrar a un ambiente cerrado, a un centro comercial, a un supermercado, a una tienda, a un ómnibus, ¿no? Todo lo que pueden ser ambientes cerrados es donde hay mayor transmisión. Debería usar doble mascarilla, ¿no? Y además, por supuesto, careta facial. Entonces, lo que uno tiene que evitar, y eso es bien importante, conglomerado de personas y ambientes cerrados. Entonces, si por ejemplo usted ya está vacunado, pasa las 2 semanas, quiere reunirse con su familia, afuera, aunque tengan frío. Ustedes en el norte no tienen frío, felizmente, acá notamos que nos congelamos, ¿no? Pero es ambientes cerrados, en el jardín, ¿no? De abrir las ventanas, porque ahí el viento se lleva al virus, porque la transmisión es por aerosoles. Entonces, lo más importante es evitar conglomerados de personas, evitar ambientes cerrados, tener una buena ventilación y usar mascarilla. Y la segunda mascarilla es como una capa adicional de protección. Entonces, si van a ir a un sitio que es cerrado, usar doble mascarilla es importante. El lavado de manos siempre es importante, pero todo eso que hacíamos antes de poner los pies en el alcohol, la lejía en el piso, desinfectar las verduras, todo eso ya se sabe que no es crítico porque no es la forma de transmisión. La forma de transmisión es por vía respiratoria. Entonces, creo que ese es el cuidado que tenemos que tener un poquito preparándonos y preparando a nuestra comunidad frente a una tercera ola y que todavía no hemos terminado de salir de la segunda, ojo, ¿no? Muchas gracias, doctora Teresa.